comienzo en este curso al módulo número 3, módulo en que le denominé características típicas o manifestaciones y comportamientos típicos de la primera infancia. Es muy importante que conozcamos cuáles son las manifestaciones o comportamientos esperables en una etapa bastante larga. Estamos refiriéndonos a una etapa que comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5, 6, 7 años. Algunos autores pueden posicionarse que termina la primera infancia. Me voy a referir a características especialmente que tienen que ver en un tránsito de edad, en un trayecto de edad entre los 2, 3, 4 y a veces se extienden hasta los 5 años. En esta primera etapa, dice un autor que cito, que es Recansens, el niño transita por un momento de crisis vital, esperable y propia de todos los individuos, que implica crecimiento, evolución, logros madurativos que generan cambios y adaptaciones, lo que requerirá tramitaciones psíquicas y resignificaciones. Estas cuestiones son fundamentales para la estructuración del psiquismo y se van complejizando, mientras también ocurren cambios relacionados con la maduración y el desarrollo que implican logros, fracasos, conquistas y renuncias. Voy a mencionar en primer lugar el desarrollo psicosexual que tiene el niño. Desde el psicoanálisis se considera que el niño, de acuerdo al desarrollo de su libido, va a ir transitando por diferentes etapas del desarrollo. Freud denominó a estas etapas etapa oral, etapa anal, etapa fálica, después una etapa de latencia que va luego a desencadenar una pubertad. En este desarrollo psicosexual, lo que es importante que como padres sepan es que el niño va teniendo como zonas de primacía por las cuales obtiene placer. Entonces vamos a tener en una primera instancia a los niños del primer año de vida en donde obtienen placer a través de la boca. A esa etapa que se denominó etapa oral, el niño explora y manifiesta cierto placer por todo lo que puede incorporar, no solamente alimentos, sino también las sensaciones que producen el llevarse objetos a la boca, y que este placer va mucho más allá de la alimentación. Aproximadamente entre los 2 y 3 años, esta zona de placer se traslada a otra zona, que es la anal. El niño empieza a tener curiosidad por todo lo que tiene que ver con las sensaciones de expulsar y retener. Ahora las sensaciones de expulsar, de retener, las heces, el jugar con masa, el jugar con plastilina, el jugar con agua, empieza a tener preponderancia en esta etapa. El niño empieza a tener interés por sus propios excrementos. Los padres suelen tener rechazo sobre estos intereses de los niños, donde hasta a veces tienen curiosidad o interés por jugar con sus propios excrementos. La zona placentera en este momento pasa a ser los órganos excrementicios, los órganos encargados de la evacuación. Entre los 4 y los 5 años, el niño hace otro pasaje debido a la necesidad de los padres de limpiar sus genitales. Cuando limpian sus excrementos, el niño comienza a tener una exploración y un interés por sus órganos
genitales. Así se le denomina que el niño comienza a transitar por una etapa fálica. Es el momento de la curiosidad sexual, de las teorías sexuales infantiles y del tan conocido y denominado complejo de Edipo. Estas etapas no son excluyentes unas de otras, sino que se cabalgan, se transitan características de uno y de otras, si bien manteniendo como una primacía en cierto momento, pero no son excluyentes. Es decir, que las características de cada etapa pueden coexistir. Me voy a detener en una de estas etapas que considero los padres consultan bastante sobre planteándolo como un problema. Me refiero a la etapa anal en donde va a suceder el control de esfínteres. El control de esfínteres no es una etapa solamente en donde el niño debe aprender a depositar sus excrementos en una pelela, en una vacinilla, en el inodoro. Es una etapa de estructuración psíquica muy importante. Me refiero a que el niño, en el proceso de aprender a dejar los excrementos en el lugar y en el momento que los papás y los educadores le enseñan, el niño tiene que aprender a controlar y retener hasta llegar en el momento y en el lugar apropiado a dejar los excrementos. El niño empieza así a experimentar un control de sus sensaciones. Es capaz de retener todo el tiempo que quiera retener hasta que, por su propia decisión, expulse. Los padres describen a esta etapa como preocupante porque a veces el niño no logra retener o retiene excesivamente, en lo cual se aparecen constipaciones que preocupan a los padres y que terminan siendo consultas de terapeutas y de pediatras. Se aparece así en esta etapa un juego afectivo y psicológico muy importante. El niño debe volverse obediente y expulsar sus heces en el momento que es apropiado y en el lugar apropiado. Los padres respondemos a esto con una retribución. Recompensamos, festejamos y felicitamos a los niños por su logro. Las heces se convierten así en un regalo. Y esto a veces, entre premios y castigos, se termina convirtiendo en una dificultad. El niño descubre que tiene un poder, que a través del control de sus esfínteres puede tener un poder. Sus heces se pueden dar o no. Se pueden regalar o se pueden mezquinar. Cuando el niño se vuelve dócil y obediente, regala las heces a sus padres, quienes están contentos y felicitan. Pero a veces esto suele convertirse en una dificultad. Es la etapa del niño sucio. Le gusta jugar con barro, mojarse, jugar con tierra. Cuestiones que a veces también los padres pueden rechazar. Otra cuestión que es fundamental es el tema de las teorías sexuales infantiles. En esta etapa es el momento que el niño debe investigar y es la etapa de la que todos los padres conocemos como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mayor investigación del niño es encontrar la explicación y encontrar una respuesta a cómo nacen los bebés. Muchas son las teorías que van armando los niños, especialmente las teorías de la cloaca, que el niño se ingiere por vía oral y sale por vía anal, tal cual como si fuese un alimento. Esta etapa es estructurante por excelencia, porque depende de la investigación, de la curiosidad del niño, cuál va a ser su capacidad para poder aprender y para tener sed de adquirir conocimiento. Nos referimos hace un momento al complejo de Edipo. Esto que los padres muchas veces cuestionan y preguntan de qué se trata. En el complejo edípico hay
como una especie de triángulo: el niño, el padre, la madre, y si no los hay, quienes cumplen funciones paternas y maternas. En esta tríada entre el padre, la madre, o quienes cumplen funciones maternas y paternas y el niño, comienza a haber una cuestión conflictiva. El niño renunciando a su omnipotencia, su majestad, el bebé, tiene que ceder ciertos lugares que no le corresponden. Por ejemplo, la madre no le pertenece, sino que la madre tiene su vida independiente y si hay una situación que le viene, que tiene su pareja, la madre pertenece al padre y el niño debe quedar en una punta del triángulo. En este complejo, el niño comienza con una rivalidad que está dada por poseer a la madre, dejando de lado al padre, situación que se le vuelve a prohibir en su momento y que es estructurante si todo funciona familiarmente bien. La niña, por su lado, necesita hacer su paridad y apegarse al padre y dejar de lado a la madre. En un momento, el niño indefectiblemente toma conciencia de que el lugar que le corresponde en esta tríada es el de hijo, que no puede ser ni pareja de la madre ni pareja del padre. A veces en este deseo de unirse al padre o a la madre, suele hacer que los niños generen situaciones conflictivas entre el padre y la madre para sacar provecho de ello. Pero también aparece la culpa por querer hacer estas separaciones y las prohibiciones. Y el niño tiene temor al castigo o a la retaliación, cuestiones que devienen de su inconsciente. Para salvaguardar el amor de ambos padres, el niño renuncia a esta exclusividad amorosa con el padre o con la madre. Para conservar el amor de los padres y evitar la prohibición, en el niño aparecen ciertas instancias psíquicas que son constitutivas, como la moral, en donde el niño puede establecer lo que está prohibido, lo que está bien, lo que está mal, la vergüenza y el asco. Continuando con el complejo de Edipo, podemos decir que el niño debe identificarse con uno de sus padres. Si él es niño, deberá identificarse con el padre, y si es niña, si todo sucede en circunstancias favorables, con su mamá. Una de las cuestiones muy importantes en la estructuración del psiquismo del niño de esta etapa es el proceso de individuación y dependencia. Esto habla de que el niño debe separarse paulatinamente de sus padres, dejar de lado ese apego y ese amor incondicional para poder relacionarse con personas que sean externas al círculo íntimo de su familia. El niño suele sufrir grandes ansiedades persecutorias ante la separación con sus papás o con la familia, y esto suele suceder cuando comienza algún periodo de adaptación o una decisión que ha tomado la familia de que empiece a formar parte de alguna institución educativa, por ejemplo, el jardín maternal. En los primeros años de vida, el niño se aferra amorosamente a sus primeros objetos amorosos, sean el padre, la madre, las personas que están encargados de su crianza. Y ante la idea de separarse, se intranquiliza y sufre verdaderamente una ansiedad bastante persecutoria. Así suelen aparecer los primeros miedos, por ejemplo, a los extraños, a la oscuridad, al alejarse de su mamá o de su papá. También suelen tener algunas manifestaciones cuando duermen o en la alimentación. El niño empieza a tomar así conciencia que existe un mundo externo, alejado a su núcleo familiar, que es distinto y al que debe adaptarse y ver cómo se desenvuelve en él. Y esto implica un camino de diferenciación, de distanciamiento, un camino de aceptar lo que es diferente a lo propio que tiene en su familia. De a poquito debe ir desvinculándose con la mamá para empezar a hacer otros tipos de vínculos que son beneficiosos para el psiquismo del niño.
Es el momento en que los denominados objetos transicionales pasan a ser muy importantes. Estos objetos transicionales son juguetes o ropas o toallitas de apego a las que el niño se aferra en el momento de separarse, por ejemplo, de la mamá o del papá. Estos objetos transicionales tienen la característica de tener el olor o alguna cuestión que los vinculan a su ámbito familiar íntimo y que el niño necesita tenerlos cerquita para tener la presencia de la mamá o de algún familiar cuando ellos no están presentes. De a poquito el niño va logrando lo que se llama la conservación de objeto o la constancia de objeto, que este proceso ha empezado desde muy pequeño, cuando el niño juega los famosos cuco wow, en donde los objetos aparecen y desaparecen. También disfruta mucho de jugar a las escondidas, porque el niño está elaborando y construyendo la idea de conservación de objetos. Quiere decir que aunque las personas que amorosamente necesitan no están presentes, lo mismo esas personas siguen existiendo porque están ya incorporadas en el mundo interno del niño. Va logrando su yo, esa capacidad de tener su fortaleza propia, de controlar sus propios impulsos para poder manejarse en la vida y en la sociedad. Esto lleva todo un proceso porque el niño de la primera infancia está muy dominado por lo que se llaman sus cuestiones impulsivas de lograr el placer por todas las cuestiones que desea. Está dominado todo el tiempo por el principio del placer, como se denomina. Otra característica que tiene que ver y se relaciona con lo anterior es que el niño es muy omnipotente. Parecería que todo gira alrededor de él. Los padres consideran en esta etapa que los niños son egoístas o egocéntricos. Y es realmente así. No tiene compasión ni consideración por el otro, aunque los padres le expliquen que hacen muchas cosas por ellos. No les importa. Siempre quieren complacer sus propios deseos y todo gira alrededor de ellos. Son egoístas, no les gusta prestar su pertenencia, sus juguetes, y a veces los padres reclaman que no presta y no sabe o no quiere compartir. Y esto es típico y característico de esta etapa. Se deja llevar simplemente por sus deseos y sus impulsos e ignora todo lo que pasa en su mundo externo. Entonces, si papá o mamá están frustrados o cansados, la verdad que eso, aunque los papás le expliquen, es difícil de que se descentre de sus propias cuestiones y pueda tener un momento compasión por ellos. El mundo externo empieza a frustrarlo, con los no, con los límites, y el niño presenta una intolerancia a la frustración. Esto es que le es muy difícil elaborar, que aquello que desea o tiene placer no lo puede ejecutar, no lo puede llevar a cabo. Entonces empiezan los berrinches, los manejos, las extorsiones para obtener lo que quieren, porque el objetivo final es obtener lo que quiere, lo que le da placer, lo que desea. Aparecen también consecutivamente ansiedades y miedos. Uno de los miedos típicos es el miedo a la oscuridad. El niño, cuando no puede ver lo que le rodea, se ve como asediado por sus propios impulsos. Así se exacerban en la oscuridad. A veces el niño ante las personas extrañas se suele manifestar como tímido o vergonzoso, y es muy común que presenten en esta etapa como ciertas inhibiciones sociales. Así, ante todas estas cuestiones que le suceden, el niño se muestra defensivo para poder protegerse de esos miedos, de esas ansiedades. A veces niegan, resta importancia a las cosas que pasan. Necesita defenderse de esos impulsos que todo el tiempo pujan adentro de su mundo interno. Un aspecto central y que es extremadamente saludable para un niño es la posibilidad de empezar a simbolizar a través del juego. El juego pasa a ser en esta etapa una de las actividades más importantes. Obviamente que esto se complementa con algo muy importante que se va desarrollando en estos primeros años de vida y que es la posibilidad de comunicarse a través del lenguaje verbal. Con esta adquisición,
el niño puede ir poniendo palabras a lo que desea, a lo que siente, a sus emociones. La madre y el padre, a través del acompañamiento en esta adquisición del lenguaje, le van enseñando la posibilidad de poder transmitir y ponerle palabras a lo que le pasa, y de esta manera que todas estas cuestiones que está manifestando y que no podía hacerlas a través de otra forma porque no tenía el lenguaje, ahora tenga esta posibilidad. El desarrollo psicomotriz es otra de las cuestiones sumamente importantes en este desarrollo. El niño puede, a través de estas adquisiciones, correr, trepar, desplazarse, saltar, y es posible entonces que por estas adquisiciones, dado por su desarrollo psicomotriz, puede incorporarse a realizar juegos y actividades con otros niños. Otro punto a tener en cuenta es que el niño está en el pleno proceso de manifestar sus celos y su rivalidad. Es el momento también en que llegan los nacimientos de sus hermanos y el niño, con toda la expresión de su egocentrismo y su deseo de ser su majestad el bebé, empieza a manifestar cuestiones a la dolencia de ir perdiendo este protagonismo y esta omnipotencia. A través de la posibilidad de simbolizar y el juego y la adquisición de todo su desarrollo psicomotriz, el niño va teniendo otras posibilidades de expresión y de conexión y de forma de contar lo que le pasa en su mundo interno. En este crecimiento, en este desarrollo, en esta evolución que van teniendo los niños, muchas veces las conductas son interpretadas como problemáticas y a veces simplemente están exacerbadas y necesitan de los adultos, de los padres, de los educadores que vayan acompañando este proceso para que el niño pueda tramitar todas estas cuestiones que les están sucediendo.